Bueno, mientras que os vais conectando, os cuento un poco qué es lo que vamos a hacer hoy en este espacio. Hoy os voy a presentar a Esther, que es la nutricionista de nuestro centro, y bueno, vamos a hablar de salud digestiva, vamos a contar, bueno, en qué consiste esto de la microbiota, qué es esto del SIBO, que hoy en día se escucha mucho, ¿no? Hablar de todo esto y a veces pues muchas personas no saben realmente qué es. Bueno, pues os presento a Esther. Esther es graduada en nutrición y dietética humana, también tiene un posgrado en microbiota, tiene un máster en nutrición clínica y patologías digestivas y también tiene un máster en PNI. Ahora nos va a explicar ella un poco en qué consiste esto. Ana, ¿qué tal? Hola Esther. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado hacer este directo conmigo y darme la oportunidad de que, bueno, pues esta comunidad tan maravillosa que tengo te pueda conocer y pueda saber realmente cuál es tu función Bueno, dentro gracias del a ti, la verdad centro. es que estoy súper ilusionada. Yo, cuando empecé en el centro, claro, eran todas psicólogas, llegué yo un poco a revolucionarlo todo y, y la verdad es que estoy súper contenta y muy feliz de poder estar aquí hoy contigo. Pues es mutuo, Esther. Bueno, ahora contaremos anécdotas que Total. tenemos para escribir un libro, tú y yo. Pero bueno, justo estaba presentándote y digo, voy a ver si puedo pronunciar bien el nombre, porque claro, cuando hablo de la PNI es más fácil, ¿no? Pero decir el nombre entero Es parece complicado. un tragalenguas. Bueno, esto, Esther, quizá muchas personas se estén preguntando en qué consiste esto de la PNI. ¿No Sí, lo puedes bueno, la explicar? PNI es una forma nueva, ¿no? Es un enfoque un poco alternativo de cómo las emociones Ujú. influyen en todo lo que nos pasa, ¿no? Al final, como decías tú, no psiconeuroinmunología. La psico es un poco la parte más emocional, más mental, que bueno, esa parte sois todas unas expertas en el centro. Luego tendríamos un poco la parte neuro, que sería un poco más a nivel del sistema nervioso. Y luego inmunología, ¿no? Al final toda la parte del sistema inmune, que es súper importante, pero que al final es verdad que vemos la parte un poco de nutrición. ¿Por qué, no? Al final, gran parte del sistema inmune lo tenemos en el sistema digestivo, ¿no? Porque es la principal vía de entrada que tenemos de cualquier tipo de sustancia. Al final, por la boca ingerimos muchas cosas y nuestro sistema digestivo tiene que estar preparado para ver si eso nos va a hacer daño. Entonces es un poco por lo que decidí Ujú. especializarme en este campo, porque al final veía que muchos pacientes no mejoraban, ¿no? Con muchos cambios de alimentación se me quedaba como corto, había algo más ahí que no terminaba yo de encontrar y pues al final, viendo en consulta a tantos pacientes todos los días, te das cuenta que necesitas algo más, te tienes que formar y así fue como me encontré yo con la psiconeuroinmunología de repente. Bueno, es que yo la verdad es que no lo conocía y lo conocí a través de ti cuando me lo explicaste y me parece un tema muy, muy interesante. De hecho, es algo que, pues, que te he dicho muchas veces que me gusta mucho, que también tú ¿no? Desde tu rol de nutricionista puedas ver a las personas como un todo, ¿no? Aquí dentro del centro hay algo que tenemos muy presente y es que cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona necesita una intervención a medida. Y a mí me encanta que tú puedas atender también a tus pacientes desde esta filosofía, ¿no? Entendiéndolo como todo un conjunto. Por eso también decidimos bueno, que como cada paciente puede tener, pues, unas necesidades muy diferentes de otros, entendemos que hay pacientes que pueden venir aquí al centro y que pueden querer solamente pues un proceso de nutrición, ¿no? Y puede haber otras personas que les puede venir muy bien combinar el proceso de nutrición con psicología y es por eso que también sacamos el servicio de psiconutrición, ¿no? Para dar apoyo a esas personas en las que Esther y yo podemos trabajar en conjunto para, como un equipo, ayudar a esa persona que lo necesita, ¿no? A alcanzar sus objetivos y mejorar su salud. Así que me alegro mucho.
Esther, de tenerte Lo somos. en el equipo. Somos un Además, gran yo creo que equipo. los pacientes que tenemos las dos, que trabajamos en conjunto, al final Ana y yo hablamos un montón, estamos en constante comunicación porque al final cuando llevamos dos pacientes a la vez, al final cada una, ¿no?, lleva su parte, pero al final sin esa sinergia, sin esa comunicación es muy difícil que el paciente mejore porque no están conectados los profesionales. Entonces, cuando trabajas en un equipo más grande te das cuenta de que funciona muy bien y que os ayudamos mucho. Sin duda. Bueno, ahora nos meteremos en esa parte. Pero antes, bueno, también me gustaría preguntarte, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho de la microbiota, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras un poco qué es la Realmente la microbiota. microbiota se habla un montón, ¿no? Ahora por redes y o sea, la definición de microbiota como tal simplemente es el conjunto de microorganismos que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿no? Al final son bacterias principalmente, también tenemos virus, tenemos hongos, tenemos parásitos, pero es verdad que principalmente son bacterias. Entonces, al final, estos microorganismos llevan a cabo muchas funciones, ¿no? Sin una microbiota adecuada es muy difícil que estemos bien y con una microbiota no tan adecuada es muy fácil que tengamos cualquier tipo de sintomatología. Porque al final, bueno, si nos centramos en la microbiota intestinal, ¿no?, que sería más mi campo, aunque no la única, tendría que ver un poco con cómo hacemos las digestiones, cómo somos capaces de absorber ciertos nutrientes. Al final, por ejemplo, podemos comer súper bien, súper variado, súper nutritivo, pero si el estado de nuestra microbiota no es apto, muchos de esos nutrientes se van a perder por el camino y realmente no los vamos a absorber. También nos defiende contra muchas infecciones, por ejemplo, la microbiota, si tenemos un estado adecuado, al final son miles de microorganismos sueltos que cada uno tiene su función. De hecho, hay muchos que todavía están en estudio que no se conocen. Ahora hay test de microbiota que, que salen, que se recomiendan a gente un poco indistintamente y realmente no sabemos si hay muchos microorganismos que todavía no se sabe la cantidad sobre todo ni la función que tienen, que se sabrá próximamente, pero todavía está en estudio. Al final, en nuestro intestino es un poco nuestra capa de primer contacto con el mundo exterior, ¿no? Entonces también asociado a la microbiota se habla mucho de permeabilidad, que seguro que todos los que estáis por aquí lo habéis escuchado alguna vez, Uh -huh. y la permeabilidad es eso, que al final nuestro intestino tiene que estar en condiciones aptas para no ser permeable a todo, porque si no al final no hay ningún filtro, yo dejo pasar cualquier tipo de sustancia y esa sustancia no tiene por qué hacerme bien, asociada a cualquier microorganismo, a algún alimento en mal estado. Entonces, Uh al -huh. final, a la microbiota hay que quererla y cuidarla mucho. Bueno, esto me parece muy interesante y me estoy acordando de ese día en el que nos conocimos tú y yo. Que esto es muy buena anécdota, ¿no? Yo este verano pues quise pues crear este servicio nuevo porque veía que pues bueno, muchos de mis pacientes iban a nutricionistas y muchas veces, sobre todo cuando eran personas que tenían problemas de relación con la comida, pues a veces justamente la figura del nutricionista lo que nos ayudaba era que todo nuestro proceso, todo lo que hayamos avanzado, después tuviéramos que volver a seguir trabajando sobre cosas que ya, pues en teoría, deberían de estar bien, ¿no? Entonces, viendo esa necesidad y también la necesidad de querer poder dar también dentro del centro otro servicio que me ayudase a ir en sintonía conmigo y con mis valores, pues conocí a Esther, ¿no? Y fue increíble porque en esa entrevista que hicimos, yo no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, Esther, porque empezamos a hablar, me empezabas a contar tu experiencia y al final nos dimos cuenta de que Casi llevábamos un una hora, montón yo de creo tiempo que lo hablando. calculamos como para 10, 15 minutos, un poco conocernos, y cuando nos quisimos dar cuenta llevábamos casi una hora hablando. Casi una hora hablando, era como si te conociera de toda la vida, ¿no? Yo recuerdo esa sensación que dije, tiene que ser ella porque me ha hecho sentirme tan bien que si me ha hecho sentir a mí así, estoy segura que también a nuestros pacientes les va a hacer sentir lo mismo, ¿no? Y recuerdo una de las cosas que me contabas, Esther, cuando me empezabas a hablar, pues, de tus casos, de cómo muchas veces habíamos normalizado ciertas cosas, ¿no? Yo a Esther le conté que, bueno, pues
hace pues 3 años tuve la bacteria esta, el Helicobacter pylori, que yo hasta ese momento jamás había escuchado hablar de ello, ¿eh? Luego con el tiempo o cuando iba diciendo a la gente, wow, tengo esta bacteria, la gente me decía, uff, yo también, qué mal lo he pasado, ¿no? Recuerdo que tuve que cancelar una semana prácticamente mis pacientes porque la medicación me sentó fatal, los antibióticos, ¿no? Y cuando lo comentaba a mis pacientes me decía, ay, vaya, lo tuve yo el año pasado, qué mal lo pasé. Y yo pensando que estaba teniendo algo que, no sé, para mí era muy raro porque nunca había oído hablar de ello, ¿no? Y entonces recuerdo que le comenté a Esther que desde que había tenido esto, eh, mis digestiones ya no estaban siendo iguales, porque cuando terminaba de comer, pues la mayoría de las veces pues me quedaba como muy inflada, a veces sentía que tenía una tripa como si estuviera embarazada y el problema no es que tuviese una tripa inflada en sí, por estética, ¿no? Porque eso pues me da igual. El problema era que me molestaba y que a veces decía, jo, pues estos pantalones que tanto me gustan no me los puedo poner porque es incómodo, porque cuando como se me infla tanto la tripa que ya se me clava el botón en el ombligo y me es súper incómodo, ¿no? Y yo recuerdo que se lo contaba como algo muy normal porque después de hablar con la gente que había tenido el Helicobacter, lo que me decían era, buah, ya tus digestiones nunca más van a ser igual. De hecho, cuando cambie el tiempo, lo vas a notar todavía más y te va a doler más la tripa, te vas a inflamar más. Y yo ya pues llegó un momento en el que lo había normalizado y cuando empecé a hablar con Esther dije, ostras, a lo mejor no es tan normal lo que me está A ver, pasando, ¿no? realmente, claro, cuando me contaste eso, normal sí es porque es frecuente, más bien, decimos que normal al final. Hemos aprendido un poco a vivir con esa incomodidad, ¿no? Al final no es una cosa que nos impide hacer nuestro día a día, pero sí que nos limita en muchas cosas. Por ejemplo, que has dicho, pues no me puedo poner X o sé que no puedo comer en este sitio si luego voy a tener que hacer esto otro porque ya no voy a estar cómoda, evitar ciertas cosas porque sabes que no te van a sentar bien. Al final un poco la frase, ¿no? De, bueno, ya asume que tus digestiones no van a ser iguales después del Helicobacter y al final tú, pues un poco como paciente te resignas, ¿no? Porque tampoco te dan otra alternativa, entonces lo aceptas e intentas vivir con ello, ¿no? Al final el Helicobacter es una bacteria que lleva conviviendo con los seres humanos miles de años, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que hay mucha gente que tiene el Helicobacter y no lo sabe porque no genera ningún tipo de síntoma y sigue una vida normal. En el caso de Ana no fue así, ella se hizo el tratamiento, entonces, claro, este tratamiento muchas veces decimos, vale, ¿y por qué el Helicobacter a mí sí que me da guerra? Pues bueno, hay muchas causas, ¿no? Al final puede ser falta de ácido, al final el estómago es ácido y por muchos motivos ese ácido puede no ser tolerado por el estómago o que nuestra producción esté alterada y tenemos menos ácido, ¿no? Algún tipo de problema en la inmunidad, también muchas veces de pequeños, pues por lactancia materna, por alguna leche de fórmula, por lo que sea haber vivido en otro sitio, no hemos tenido como ese contacto, ¿no? Desde que éramos más pequeños y es difícil haber generado como un poco de memoria, ¿no? Y de respuesta a intentar atacar al helicobacter. Entonces, al final, como no sabemos defendernos, ¿no? Entonces, el helicobacter, su principal problema es que no le gusta mucho el ácido de nuestro estómago, ¿no? Él prefiere vivir en un entorno que no sea ácido. ¿Qué pasa? Que cuando llega, el helicobacter es muy listo. Entonces, así explicado muy brevemente y así muy simple, él es capaz como de adaptar nuestro estómago y lo adapta y lo hace su casa perfecta. Entonces consigue reducir esa acidez. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Oye, ¿por qué estoy reduciendo la acidez? No, pues provoco más ácido. Entonces, al final, el cuerpo entra en un poco en un problema consigo mismo porque produce mucho ácido, yo no lo tolero, el Helicobacter también quiere bajar ese ácido para poder vivir bien y se reproduce muy fácilmente. Y ahí es cuando normalmente empieza la sintomatología, y ya pues hacemos pruebas, vamos al médico y ya normalmente empezamos con el tratamiento. ¿Qué pasa? Claro, normalmente este tratamiento es fuerte, por eso provoca tanta sintomatología, por eso hay gente incluso que no lo llega ni a tolerar. O sea, hay muchos pacientes que lo dejan a mitad de camino porque no son capaces de tolerarlo, porque son muchos antibióticos, es muy fuerte, entonces al final
tenemos que ser un poquito más resistentes y hay gente que por lo que sea, pues su capa mucosa no puede y lo tiene que dejar. ¿Qué pasa? Que después de haber hecho este tratamiento no nos tenemos que resignar, nuestras digestiones no van a ser iguales, no lo van a ser en ese momento, pero se pueden hacer muchas cosas. Al final el Ujú. Helicobacter ataca a nuestra mucosa, nos cambia el pH del estómago y tenemos que hacer algo para tratar esa mucosa. O sea, no es solo el tratamiento del Helicobacter que nos mandan, sobre todo es importante lo que hacemos después, ¿no? Dime. Sí, no, no, perdona Que que al te he final esto, cortado. que Sigue, podemos sigue. disminuirlo, podemos erradicarlo, pero si realmente no nos enfocamos en lo que vamos a hacer después, el Helicobacter no va a seguir ahí, pero el daño que nos ha provocado este tratamiento es lo que nos puede generar ciertos problemas, como lo que te pasaba a ti, Ana. Eso, es que te estaba escuchando y digo, es que esto fue justo lo que me pasó a mí, ¿no? Que yo te comentaba, pues que me había tomado pues toda la medicación, los antibióticos que me habían mandado, que eran pues una barbaridad. La verdad es que eso fue como la parte peor. Yo recuerdo contarle a mis amigas, ¿no? Y a mi familia que justo cuando me habían diagnosticado como esta bacteria, yo lo único que tenía era un poco de inflamación y ya está, mi vida era completamente funcional y fue tomarme justamente esta medicación y decir, madre mía, tengo más síntomas ahora que antes, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Y recuerdo que una de las cosas que me dijiste fue esta, ¿no? Que el problema es que en mi caso, después de haber tenido el Helicobacter, yo no había hecho nada para poder reparar todo ese daño que había hecho esa bacteria en mí, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, decidí pues ser su paciente. Dije, oye, Esther, ¿hay algún problema en que yo sea tu paciente? Y bueno, estoy encantada porque es verdad que desde que empecé a tratarme contigo, no te lo digo por ser pelota ni nada, porque sé que, ostras, ha sido difícil, ¿no? Esa primera parte del tratamiento donde todo era como tan estricto, porque al final lo requería para poder hacer como esa limpieza, pues no ha sido fácil, ha sido duro, pero ahora, a todo lo pasado, digo, wow, qué bien me siento, o sea, me puedo poner los pantalones que antes no me podía poner, puedo comer tranquilamente sin estar inflamada y sobre todo lo he notado hasta incluso en el estado de ánimo, o sea, ¿esto te lo han Sí, dicho la verdad alguna es que vez a sí, algún al final paciente? ese disconfort digestivo, como es continuado y no hay nada que podamos hacer, o sea, como pacientes, ¿no? Que lo mejore, al final genera un estado de estrés, de ansiedad, que no entiendes por qué te pasa eso y al final es que casi que te enfadas contigo mismo, ¿no? Porque no eres capaz de entender lo que está pasando y tampoco tienes herramientas para solucionarlo. Entonces, al final el estado de ánimo te cambia, ¿no? Porque está impidiéndote hacer cosas cuando realmente y tú no puedes hacer nada para pararlo y realmente tú querrías seguir con tu vida. Esto es súper frecuente. Exacto. Y yo lo notaba hasta incluso, pues que yo no sé si a la gente le pasa, pero yo cuando me siento como inflamada, es como que al final el carácter también me cambia, porque como estoy incómoda, ¿no? Al final eso hace pues que yo no pueda estar natural. O sea, a veces pues estás trabajando y en mi caso mi trabajo, que pues al final estoy sentada, no estoy moviéndome todo el día, pues los días que a lo mejor pues o no me muevo tanto o vengo en coche, pues lo noto todavía más, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto porque mi sintomatología desde que me estoy tratando todavía queda, ¿no? De tratamiento, pero desde que he empezado a tratarlo me encuentro mucho mejor, pero al principio sobre todo lo notaba, ¿no? Porque, bueno, Esther, ¿tú qué Claro, dirías que he yo, tenido? Ana, cuando me comentó un poquito el caso, yo vi que había ahí el conocido, ¿no? Llamado ahora famoso SIBO, que dicen que el SIBO está de moda y que esto es una moda. A ver, realmente, ¿qué pasa? Claro, bueno, SIBO no es más que las siglas de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿no? Hay muchos tipos de SIBO, no todos tienen que ser en el intestino delgado y eso daría para un directo, pero bueno, para 5 o 6 solo hablando de los tipos de SIBO y Solo de de los sí. síntomas que provoca cada uno, muchas veces de mezcla de dos SIBOs, porque pueden coexistir. Podríamos estar horas hablando, ¿no? De SIBO. Pero realmente
es eso, es un sobrecrecimiento de microorganismos, al final cada uno, sobre todo de bacterias, como comentábamos antes, que es lo que más hay. Entonces, al final, si yo tengo que tener X cantidad de las bacterias que tengo a nivel intestinal y esas bacterias por X motivos sobrecrecen, yo ya tengo SIBO. Por eso es tan frecuente ahora. Al final, en redes muchas veces intentamos también llamarlo SIBO a todo para un poco unirlo y no, o sea, no diferenciar tanto, porque al final si no el paciente se puede volver loco, pero que realmente no es que esté de moda, es que es muy fácil tener SIBO, ¿no? Ahora mismo. Pues oye, esto es muy interesante porque la verdad es que yo lo he escuchado mucho, ¿no? Últimamente escucho mucho a la gente hablar de SIBO. También me llegan muchos pacientes bueno, con algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria que también pues han ido a nutricionistas o se han hecho pruebas médicas y le han detectado que tiene sobrecrecimiento bacteriano. Y bueno, una de las cosas que me gustó mucho de ti, Esther, que al final el vivirlo yo, ¿no? En primera persona, claro, una de las cosas que a mí me preocupaba, ¿no? Cuando yo he empezado pues a hacer este tratamiento, he pensado mucho en esas personas que digo, pues esas personas que tienden a darse, por ejemplo, atracones. Para poder hacer el tratamiento del SIBO, ¿no? Lo que yo he hecho, hay una parte, ¿no? Que tienes que hacer como una limpieza de las mucosas del intestino, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. Más o Soy menos, buena muy bien, alumna, Ana. ¿no? Se la ha estudiado. Lo digo a mi manera. Lo digo a mi manera. Pero bueno, más o menos, ¿no? Pues para poder hacerlo, pues tenía que estar como 3 semanas. Al principio eran como 3 semanas haciendo como una dieta en la que había muchos alimentos que no eran recomendados, ¿no? Entonces, claro, para mí fue muy duro porque yo venía de tener unos hábitos de alimentación penosos. Yo pensaba que me alimentaba bien y fue justo conocerte a ti y menos mal que llegaste a mi vida para enseñarme ya a mis 33 años a comer, porque yo pensaba que comía verdura, que comía pescado, pero realmente no comía ni, yo qué sé, ni el 20% de lo que tendría que comer, ¿no? Entonces, es verdad que cambiar esos hábitos de alimentación, donde yo comía mucho azúcar, bueno, o sea, comía muy mal, había días que decía, bueno, pues me quedo aquí en la consulta, me compro algo ya precocinado, o sea, no tenía realmente unos hábitos saludables. Entonces, el hacer como este plan nutricional durante estas 3 semanas para mí fue al principio duro, pero una de las cosas que me facilitó mucho el poder hacerlo fue también tu flexibilidad, el hecho de que tú tuvieras en cuenta mis necesidades y que me pudieses adaptar esto en función de lo que yo necesitaba, ¿no? Que esto me parece como algo muy importante porque si nos ponemos como muy rígidos y no tenemos en cuenta las necesidades de las personas, eso puede tener un efecto rebote y que al final esto que no te lo puedes comer, te la acabes comiendo con mucha más cantidad, ¿no? De la que realmente tu cuerpo puede Claro, al tolerar final para hacer el el tratamiento. SIBO muchas veces hay pacientes que no entienden, ¿no? Joder, ¿qué ha pasado? Yo que he hecho mal, pero si yo lo hacía bien, yo comía bien, yo seguía esto, yo he hecho este tipo de dieta, este tipo. Entonces al final es muy fácil simplemente con explicarles, ¿no? Lo que le pasa. Al final, ahora mismo, el SIBO, más que hablar de SIBO como tal, a mí me gusta mucho hablar de disbiosis, que al final el SIBO es un tipo de disbiosis, ¿no? Porque la disbiosis es una alteración, ¿no? En toda la microbiota. Es decir, los microorganismos han hecho lo que han podido, como digo yo, ¿no? Con lo que tenían. Entonces hay un desequilibrio. ¿Y qué pasa? ¿Qué causa este desequilibrio? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué es tan frecuente? Pues porque ahora mismo la sociedad en la que vivimos, lo que dices tú, ¿no? Vamos con prisa. Y nada más nosotras que vivimos en Madrid, un poquito más, ¿no? Que aquí, si no estás estresado tú, te estresa el ritmo de la ciudad en cualquier parte. Entonces, consumimos ultraprocesados, productos ya cocinados porque no nos da tiempo muchas veces. Luego descansamos regular, tenemos ahí unos hábitos de sueño difíciles con la exposición a las pantallas, sobre todo aquí en España nos acostamos muy tarde, tenemos un poco eso cambiado. Luego, la falta de ejercicio, tenemos trabajos súper sedentarios de muchas horas en los que estamos sentados, en los que no nos movemos porque no podemos y nos cuesta buscar un momento en el día en el que hacer ejercicio o algún tipo de actividad física. El tabaco, el alcohol y ese estrés mantenido que tenemos casi todos en mayor o menor medida, pues al final es habitual, ¿no? Que en nuestra sociedad haya SIBO, disbiosis.
porque vivimos con ello. Entonces, al final lo que tú Sí, comentabas del momento de restricción, sí que obviamente yo intento deciros, pues mira, hay X cosas que en este momento si evitamos mejor, pero muchas veces también depende del paciente. Hay veces que es preferible no evitarlo, hacer el tratamiento, prolongarlo un poquito más o incluso repetirlo muchas veces en el tratamiento de mucosas, como decías, para intentar mejorar esa hinchazón, esos síntomas digestivos, que hacer un plan, aunque sea momentáneo, muy restrictivo, si al final al paciente le genera muchísimo más problema al tener que evitar ciertas cosas, ¿no? Entonces también depende un poco del paciente, yo siempre intento adaptarme un poco a su ritmo de vida, ¿no? Como digo yo, porque ellos vienen, claro, a consulta de nutrición y yo les hablo de un montón de cosas y dicen, oye, pero no veníamos a nutrición, ¿por qué me estás preguntando esto, no? Y les pasa otras cosas. mucho, sí que es verdad. Sin duda. Y bueno, yo esto lo veo mucho también en mis pacientes, los que se suelen dar atracones, ¿no? Que al final prohibirnos un alimento es lo mejor que podemos hacer para generarnos aún más necesidad de consumirlo, ¿no? O sea, es como que cuando nos prohibimos algo, también nos estamos quitando el permiso de poder renunciar a ello. En cambio, si nos lo concedemos, también nosotros podemos renunciar a ello. Y bueno, has abierto un melón que ha sido el del estrés. Esto, pues a mí me encanta, ¿no? Como psicóloga. Y bueno, sé que el estrés tiene unas consecuencias que pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud, pero también para nuestra salud Muy importante. digestiva, Al ¿no? final, un estrés mantenido, porque al final todos tenemos picos de estrés en algún momento concreto, si estamos nerviosos en algún momento concreto, el estrés es una cosa que nos puede incluso defender y ayudar, ¿no? Pero al final el problema es que tenemos un estrés mantenido, crónico, que puede tener picos, pero está mantenido, ¿no? Entonces, al final hay que entender un poco al ser humano en su naturaleza. Al final el estrés hace muchos años no tenía otra función que la lucha, el huir de un león que nos perseguía, entonces no había otro momento en el que hubiera estrés. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo estrés y me persigue un león o tengo que luchar o algo, yo no puedo ser selectivo, ¿no? Mi cuerpo al final tiene que utilizar toda esa energía que tiene para ese momento. Entonces la función digestiva pasa a un quinto plano, nos olvidamos al final. Entonces ahí la digestión no es que se detenga, pero no es prioridad para el cuerpo humano. Y esto es lo que pasa, ¿no? Ahora tenemos estrés por otro tipo de motivo, ya no nos persiguen los leones, pero es un estrés mantenido y crónico. ¿Y qué hace el cuerpo? Priorizar. Entonces prioriza ese momento de lucha en vez de priorizar la digestión. Así, lo normal es que estos problemas digestivos empiecen con no tolero X, no digiero X, me sientan mal, por ejemplo, las legumbres, me sienta mal esta fruta, me sienta mal esta verdura, como muy localizado, ¿no? O me sienta mal todo, da igual lo que coma, yo me encuentro mal. Luego es verdad que si miramos Sí. estudios, si seguimos un poco investigando, ¿no?, sobre el estrés, vemos que el complejo migratorio motor, que es una estructura nueva que se encarga un poco de todo el movimiento a nivel intestinal, también se reduce mucho con el estrés, ¿no? Yo en consulta me gusta compararlo con el camión de la basura. Yo a mis pacientes se lo explico siempre así, ¿no? Porque al final al camión de la basura lo que hacemos es nosotros sacamos la basura, el camión se la lleva y, jolín, tenemos mucho tiempo en el que eso debería estar limpio, no debería haber más basura, ¿no? Pues al final este complejo, si nosotros comemos muchas veces al día constantemente, si no dejamos reposos digestivos, si a lo mejor lo que comemos son productos en vez de alimentos, que también muchas veces nos alimentamos de productos en vez de alimentos, no le da tiempo, ¿no? Se agobia porque no puede limpiar si todavía le estás echando aún más basura, ¿no? Entonces, al final, esa comida tan mantenida que el camión de la basura no ha podido limpiar, es un poco lo que sirve de sustrato a estas bacterias que comentábamos, ¿no? La microbiota al principio del directo, que a lo mejor se pueden beneficiar de esos restos de comida que no ha terminado de estar limpio, entonces a ellos les sirven de sustrato y se alimentan, ¿no? Al final, los movimientos del complejo dependen de cada persona o sea, cada uno tenemos el nuestro y no hay dos complejos iguales, ¿no? Pero sí que es verdad que si nuestro estado de la microbiota no es lo ideal, nuestras digestiones no son buenas y nuestro camión de la basura no puede recoger la basura, al final estamos sumando muchas cosas que hacen que la digestión sea mala y ya pues luego vengan otros síntomas, hinchazón, estreñimiento, diarreas, gases, más gases altos, mil cosas, incluso cosas de la piel, a nivel hormonal, o sea, puede afectarse muchas cosas. No, Te esto da puedo para otro decir. directo, además. Este tema yo
Es que me quedo, pues, de verdad con la boca abierta a escucharte porque me parece que explicas las cosas tan bien que digo, oye, ojalá hicieras algún curso algún día porque yo me apuntaba Sí, como ¿verdad? alumna para aprender de Gracias, ti. Ana. Bueno, otra de las cosas que me gustan mucho de ti, Esther, es que tú tienes un enfoque no pesocentrista. Para mí era muy importante esto. Cuando me puse a buscar una nutricionista, era muy importante encontrar a alguien que no basara como, ¿no?, todo su proceso nutricional en un peso, justamente porque dentro del centro, pues a todas aquellas personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, una de las cosas que hace, ¿no?, que se pueda empeorar Mm. su problema es justamente el control del peso. Entonces me parecía muy importante pues, que nuestros pacientes pudiesen aprender en ese sentido a tener otro tipo de alimentación y a cuidarse de una forma en la que no estuviese todo basado en un número, ¿no? A ver, ¿Tú al qué opinas final yo, de esto? es verdad que hay muchos pacientes que vienen a consulta y quieren pesarse, otros incluso que la primera revisión, que a lo mejor todavía no han terminado de ver mi forma de trabajar, me dicen, es que me vas a echar la bronca porque me he pesado en casa y Sí, peso 3 kilos más o 2 kilos más o no sé cuántos gramos. Y claro, yo muchas veces, sobre todo si veo eso, que hay cierta tendencia a pesarse, porque al final, pues por lo que sea, estás habituado a eso, guarda la báscula, vamos a guardar la báscula y vamos a olvidarnos. Al final, el peso no tiene en cuenta muchas cosas. De hecho, solo el peso. El famoso IMC que conocemos casi todos, que es un poco la talla, o sea, lo que medimos, y el peso, lo mismo, solo tiene en cuenta esa parte. Entonces, eso nos clasifica según en la puntuación que tengamos y no tiene en cuenta el resto de cosas, ¿no? Nuestra composición corporal, cómo es esa distribución, ¿no? Si al final grasa, músculo, dónde está esa grasa, al final la localización de la grasa también es importante. Incluso en mujeres, la fase del ciclo en la que nos encontremos puede haber variaciones de peso muy grandes sin nosotras haber cambiado realmente nada. No tiene en cuenta la inflamación, no tiene en cuenta el estado de hidratación, cómo descansamos, nuestro nivel de micronutrientes a nivel de vitaminas, minerales, el estado metabólico, cualquier problema o predisposición genética a X, cómo estamos durmiendo, el ejercicio físico, no sabe si hemos hecho más, si hemos hecho menos, tampoco lo sabe. Las relaciones sociales que tenemos, el estrés, la báscula no nos mide el estrés, no nos mide si somos felices, si estamos a gusto en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, en casa. Al final nos olvidamos de muchas cosas y yo solo con un número tengo que ser capaz de decirle al paciente si está sano o no. Me parecía algo al final como muy de hace mucho tiempo, que se puede enseñar en formaciones más regladas en los primeros años y al final, jolín, el peso muchas veces a nivel hospitalario, por ejemplo, sí que se puede usar para X motivo, pero yo lo veo para casos más concretos, ¿no? A nivel general es verdad que no me parece una herramienta, sobre todo porque ponemos mucho peso en el paciente, ¿no? Y al final yo he hecho todo lo que me has dicho, Esther, y el peso sigue igual. O yo tengo de objetivo pesar X en 6 meses. Y llega a los 6 meses, tú te ves genial, te ves cambiado, te ves ágil, te ves feliz, pero en la báscula no ves cambios. Pues ese es uno de los mejores ejemplos que yo pongo y muchos pacientes se van de consulta sabiendo, cuando ya les damos el alta, que no hace falta que se pesen, que si quieren tener cierto control, pues un poco por saberlo por ellos mismos, vale, pero que realmente sepan que ese número no les está diciendo nada. Al final, esto es un poco como lo que digo yo, no de dietas. Yo nunca hablo, casi nunca hablo de dietas, me gusta hablar de planes nutricionales. ¿Por qué? Porque intentamos cambiar hábitos, ¿no? Desde el centro al final no nos gustan las restricciones, no nos gusta no ser flexibles y eso es algo que comparto y por eso yo también estoy aquí tan feliz, ¿no? Porque se me permite trabajar en una nutrición en la que yo creo y que a mí me gusta y que a mí me funciona con mis pacientes, que es que ellos adquieran hábitos de vida. O sea, al final que no vengan a consulta por un objetivo físico, estético y se queden ahí, ¿no? Que al final la nutrición es mucho más, la nutrición es salud y si yo realmente quiero algún cambio, tengo que hacer cosas, pero esas cosas no me pueden impedir hacer mi día a día, ser feliz y hacer lo que a mí me apetezca, ¿no? Y no tener que estar pendiente, ¿no? De pues no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello porque mi nutricionista no me deja, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos de no, esto no porque mi nutricionista no me deja? O ay, me vas a echar la bronca, Esther, no vengo. Jamás, nunca.
eso. Esto me parece súper importante, ¿no? Porque que justo mientras que estabas contando todo esto, me venía a la cabeza pues una paciente que tuve hace mucho tiempo, ¿no? Y recuerdo que estábamos trabajando esos atracones que ella se daba y cómo ella había dejado prácticamente de tener vida social, porque claro, muchos de los planes sociales que hacemos son en bares, en restaurantes, ¿no? Con comida o bebida delante. Y ella intentaba controlar tanto lo que comía, pues que al final cuando se veía en ese tipo de situaciones, en vez de concentrarse pues en lo que estaba haciendo, se concentraba en la comida y se permitía comer todo aquello que no se permitía comer dentro de su rutina, ¿no? Eso luego generaba pues que cuando llegaba a casa pues vomitase, ¿no? Porque se sentía muy culpable. Entonces recuerdo que empecé a trabajar con ella y una de las cosas que retiramos fue el peso, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que ella se empezó a sentir mucho mejor, empezó a, bueno, pues a ir a eventos con sus amigos, iba a restaurantes, iba a bares, se permitía disfrutar. Y ya llegó un momento en el que me dijo, es que me siento muy bien conmigo misma, ¿no? Siento que me estoy cuidando y siento que me veo bien. Sé y estoy segura de que he debido de subir de peso, ¿no? Porque ella estaba como muy obsesionada con tener un peso que no correspondía con realmente el peso que ella necesitaba tener para pues estar sana mental y físicamente. ¿Y qué pasó? Que llegó un día en el que le dio la curiosidad y cogió el peso. Se pesó y se sintió muy mal. Fíjate, ¿no? Cómo un número pudo condicionar lo que ella había sentido cuando se estaba viendo al espejo. Esto nos vino muy bien porque al final, dentro de un proceso terapéutico, esas recaídas son muy importantes para poder reafirmar qué cosas nos ayudan, qué cosas no nos ayudan, qué cosas tenemos que dejar de hacer. Pero me pareció muy importante porque imagínate si ella hubiese ido a una nutricionista y ella no hubiera tenido en cuenta a la nutricionista qué tipo de persona tiene delante o qué tipo de problemática tiene la persona que tiene delante, pues a lo mejor este proceso se hubiera complicado mucho más, ¿no? Por eso creo que pues es muy importante adaptarnos a los pacientes. Habrá quien quiera pesarse, si su peso, pues al final el medirlo no le está perjudicando su salud mental, pues perfecto, ¿no? Pero si esto puede generar una obsesión a la persona, pues es importante tenerlo en cuenta y como nutricionista o como cualquier otro profesional de la salud, poder adaptarnos a la persona que tenemos enfrente con su mundo, con su forma, ¿no? de relacionarse con los demás, consigo mismo, con sus emociones y esto me parece muy interesante. Además, Esther, una cosa que te cuento, que creo que no te lo había dicho nunca, porque claro, como compartimos pacientes, pues al final, eh, muchas veces cuando los pacientes me dicen, en concreto recuerdo a una persona, ¿no? que me decía, es que me encantaría empezar con Esther, porque bueno, pues la he visto en la web, pues me transmite pues muchas sensaciones buenas y me gustaría empezar a cambiar mis hábitos, pero es que tengo mucho miedo, porque claro, yo siento que estoy en un proceso en el que quizá exigirme ahora mismo seguir un plan nutricional o una dieta puede que me vaya a hacer estar peor y que mi estrés vaya a más, porque claro, si luego no cumplo y me regaña, ¿no? Esa es una persona pues que es muy, muy exigente consigo misma, ¿no? Y yo le decía, oye, pues esto es una muy buena oportunidad que te lo des, porque al final Esther es una persona muy flexible, Esther no está aquí para regañarte, sino está para adaptarse a tus necesidades y ayudarte a que este proceso sea lo más fácil posible para ti. Pero si, fíjate, si hay algún día que no haces caso a Esther o que te saltas sus recomendaciones, será muy bueno, porque realmente querrá decir que estás siguiendo ese tratamiento psicológico muy bien, que eres tan perfeccionista que el saltarte, ¿no? Y el poder permitirte cometer errores, pues también es muy importante y muy terapéutico. Al final, como tú decías, Esther, es importante hacer un cambio, pero teniendo en cuenta que al final todo cambio que hagamos tiene que ser algo que no nos perjudique
Al mentalmente, ¿no? final, Que vaya en claro, es que sintonía. muchos pacientes vienen con dietas de cajón, otro tipo de profesionales que simplemente les han dado, y claro, sin preguntarles nada, sin saber de su vida, de su estilo de vida. Hay gente que me pregunta y me dice, pues mira, yo en vez de un menú cerrado, prefiero X. Oye, yo en vez de... Y al final, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso estamos tanto tiempo en consulta, sobre todo las primeras veces, yo os tengo que conocer, o sea, nos tenemos que conocer. Yo no te puedo dar ningún plan ni ninguna recomendación. También muchas veces hay gente que me pregunta, ¿no? Oye, me pasa esto, ¿qué hago? Jolín, no puedo hacer eso, pero no lo puedo hacer por ti, porque, oye, me pasa esto, ¿qué hago? Y el resto de cosas, yo necesito saber tantas cosas para hacerme una idea, ya no para decirte, oye, te pasa esto, sino para hacerme una idea de lo que te puede pasar. Y hay muchas veces que nos podemos equivocar o simplemente ver que te pasa una cosa y al tratar esa cosa vemos que hay otra también. Es que muchas veces nos quedamos como en la base, ¿no? Y al final el tema del peso es una cosa que hablábamos antes, porque hay mucha gente que le genera mucho estrés, pero hay gente que le genera estrés ya solo el hecho de ir al nutricionista justo por eso, ¿no? Por sentir que les van a cambiar su vida, que les van a quitar cosas y entonces prefieren no hacerlo y que lo ideal sería eso, ¿no? Que no es que vengáis y hagáis lo que yo os diga, sino que vengáis, me contéis lo que hacéis y yo me adapte a vosotros para intentar que ese sufrimiento, que muchas veces hay gente que lo considera un sufrimiento, sea liviano y por eso muchos pacientes vuelven a las 2, 3 sesiones cuando ya han cogido un poco el ritmo, cuando ya nos hemos entendido, han surgido mil dudas, las hemos resuelto y dicen, jolín, es que estoy contenta, no paso hambre, no noto que haya restricciones, puedo compaginarlo con mi vida, puedo hacer todo lo que hacía antes, pero es que encima me encuentro bien. Al final ese es mi objetivo, ¿no? Hay procesos que duran más tiempo, hay procesos más cortos, también depende, ¿no? Yo al final sí que estoy un poco especializada en la parte digestiva, entonces un abordaje de una patología digestiva a nivel nutricional necesita tiempo, ¿no? Al final depende del daño que haya y lo que haya pasado antes, ¿no? Y el tiempo de diagnóstico de X, pero necesitamos tiempo, o sea, hay que tomárselo con calma. Yo muchas Claro. veces me vienen como si yo tuviera una bola, ¿no? Del futuro y supiera lo que va a pasar de aquí a X meses y ojalá, me encantaría, pero no lo sé. Y como somos también personas diferentes, cada uno reacciona diferente y cada uno tiene sus tiempos y no es ni mejor ni peor, ni esto se cura ni se cambia en X. Cada persona es un mundo. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y fíjate, Esther, porque una de las cosas que también he ido viendo en estos meses que estamos trabajando juntas y que hemos un poco promocionado este servicio, hay muchos pacientes bueno, tú estás aquí trabajando de forma presencial y también de forma online. Bueno, pues como sabes, tenemos muchos pacientes a día de hoy. Yo diría que el centro cuenta con más pacientes online que presenciales. O sea que esto también es muy curioso porque incluso a raíz de la pandemia, una de las cosas que pasó fue que muchos de los pacientes que teníamos presenciales empezaron a venir de forma online y ya se ha llegado a normalizar tanto que muchas personas que viven en Madrid deciden tener las consultas online, aún pudiendo venir, porque al final pues ahorran tiempo, ¿no? Se ahorran el transporte, el coche, el tráfico, pues todo esto que las personas que vivimos en esta maravillosa ciudad pues padecemos, ¿no? En muchos momentos. Entonces, una de las cosas que hemos notado es que mucha gente nos pregunta por el servicio de nutrición, porque claro, pues quieren que trabajemos en equipo y si están conmigo en sesión o están con alguna otra psicóloga, pues quieren pues, que seas tú su nutricionista. Pero les preocupa el hecho de no tener que venir presencialmente. Es como si hubiéramos todavía interiorizado que ir al nutricionista es algo que tenemos que ir de forma presencial. De hecho, mi hermano, no sé si está por aquí porque antes le he visto que nos ha dejado un comentario, siempre estoy diciéndole, tienes que conocer a Esther, tienes que ir con ella, ¿no? Y él que vive en Granada me dice, pues tengo que ir a Madrid para tener una consulta. Digo, si es que no tienes que venir a Madrid a tener una consulta. Oye, si quieres venir, por bien encantada, porque me encanta estar contigo, pero que no hace falta que te pongas esa excusa para ir retrasando, ¿no? Más de, mira, dice, aquí estoy, te estoy criticando. No, es broma. No, pero le digo, no hace falta,
Bueno, pues Esther, ¿qué le respondes a mi hermano y a toda esta gente que dice, quiero ir al nutricionista, pero Mira, tengo que ir esto muchas presencial? veces es elección pura y dura del paciente. Realmente hay gente que prefiere a lo mejor la primera vez pues venir, ver el centro, conocerme, conocernos y se queda más a gusto y luego las siguientes sesiones las hace online. Luego hay pacientes que prefieren venir presencial y otros que es todo el proceso online. Al final a mí es que, no sé tú, Ana, pero yo la forma de trabajo es exactamente igual. Lo único que cambia es que tenemos una pantalla delante y ya está, porque lo que hablábamos, ¿no? Al final, al tener un enfoque no pesocentrista, yo no peso a nadie, tenemos otras maneras de evaluar el progreso que son mucho más reales y, sobre todo, hacen menos daño a nivel de verlo y decir, jolín, no veo resultados, lo que comentábamos un poco. Yo creo que no hay ningún cambio. De hecho, a mí lo online me parece genial, ¿no? Porque yo veo muchos pacientes, tenemos pacientes de fuera de Madrid, pero es que tenemos pacientes de fuera de España, incluso de fuera de Europa. O sea, y yo aprendo un montón en esas consultas porque ciertos alimentos que aquí no se consumen o ni siquiera los hay, de hecho, o ciertos alimentos que se consumen aquí y allí no, tener que hacer buscar esa manera de coordinar, ¿no? De encontrar cosas, de que ellos me manden y pregunten, oye, pues esto qué te parece, esto tal, o yo les mande y ellos lo intenten conseguir y consigan algo parecido, pero que aquí no hay, que me parezca genial. A mí me encanta, ¿no? Yo esa parte, la verdad es que creo que el trabajo híbrido, ¿no? Que tiene parte presencial, parte online, es el mejor de todos, porque al final también a nosotros como profesionales nos permite mucha flexibilidad a nivel de formaciones, de tener un pelín más de tiempo, como digo yo, que siempre vamos sin parar, para hacer formaciones, para luego poder dar mejor servicio a nuestros pacientes. Al final no cambia nada, ¿no? Yo creo que, sobre todo viviendo en Madrid, lo que decías, ahorramos mucho tiempo en desplazamientos, en aparcar y esas cosas. Y muchas veces es que en Madrid, recorrértelo de un sitio a otro, pues puedes tardar una hora y media. Y claro, no tenemos a lo mejor ese tiempo, pero no queremos dejar de hacer esas cosas. Entonces, cualquiera de vosotros que esté pensando que la nutrición online no es para él, que deje de pensarlo, porque no es así, ¿vale? El servicio funciona exactamente igual, las consultas duran lo mismo, de hecho a veces casi duran más online, ¿no? Porque como muchas veces estamos con consulta con otro paciente y no tienes esa sensación de sala de espera, como digo yo, piensas que se han olvidado de ti, que a muchos Sí. pacientes les pasa, que no nos olvidamos, estamos ahí, solo que estamos con el anterior, ¿vale? Estamos ahí presentes, pero que de verdad que no sea eso un límite para trataros con cualquier profesional de la salud a nivel online, porque realmente normalmente es lo mismo, o sea, no cambia nada, el tratamiento va a ser igual, la consulta es igual, el cuestionario, lo que preguntamos, lo que quiero saber de vosotros es igual y de hecho, aunque vinierais presencial, siempre hay un contacto por correo, que al final eso es parte online, ¿no? Porque yo muchas veces a mí no me gusta dar a mis pacientes consultas en X tiempo en las revisiones, porque en nutrición lo vamos ajustando según el tipo de paciente y lo que necesite. Y hablamos por correo, nos preguntamos dudas por correo, yo incluso mando correos preguntando un poco qué tal evolución y al final ese contacto es online, ¿no? Porque muchas veces no nos da para tener una sesión y yo sí que quiero saber qué tal está yendo el tratamiento, si hay algún tipo de duda. Hay pacientes que les cuesta más escribir, hay otros que escriben directamente. Entonces, que el online ha venido a facilitarnos la vida. Entonces, yo estoy súper contenta y que eso nos pare porque yo supongo que Ana estará igual y bueno, todas las compis del equipo, la parte online nos ayuda y podemos conseguir cosas igual que en la presencial. No hay ningún tipo. Sin duda, sin duda. Yo además he de decir que como paciente tuya también doy fe, ¿no? Que nosotras hablamos mucho por WhatsApp, ¿no? Comentamos pues, las cosas que tenemos que hacer juntas, pero en el rol de paciente también es como separado, ¿no? Y eso también me gusta mucho. Y yo comparto contigo, Esther, que yo, por ejemplo, con mis pacientes online, siento que soy la misma que con los presenciales. De hecho, yo he llegado a un punto en el que también de tanto trabajar online, yo me pongo mirando la pantalla y yo a veces siento, ¿no?, que el paciente está aquí conmigo, no siento como que estoy lejos de esa persona y eso me parece precioso, ¿no? Como alguien que no has visto y que, oye, no sabes si vas a ver, porque como tú dices, tenemos pacientes que es que no viven ni siquiera en Europa, viven en el otro lado del charco y dices, jolines, ¿cómo se puede generar como esa conexión tan bonita y tan fuerte, ¿no? Que es el vínculo
terapéutico, me parece algo muy, muy bonito. Oye, Esther, fíjate que yo convencí a Esther para hacer este directo y yo le decía, Esther, es que la gente te tiene que escuchar porque es que a mí me encanta escucharte y me pasa siempre lo mismo. Al final, ya sea por audio, empezamos a hacernos audios formato podcast, ya sea en persona o ya sea por videollamada, cada vez que tú y yo nos ponemos a hablar, nos marcamos un Siempre. tiempo y siempre, siempre, siempre se nos va Sí, el la verdad tiempo. es que somos un poco desastre en eso porque nos organizamos para, venga, vamos a hablar en este tiempo de esto. Y es que nunca, nunca, yo creo que no lo hemos conseguido cumplir nunca. Nunca, 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 nunca. Es que al final empiezas a hablar y enlazas un tema con otro, con otro, con otro. Y bueno, me parece precioso, ¿no? Porque al final creo que cuando encuentras personas con las que puedes tener tanta conexión y el tiempo te pasa volando, es ahí donde tienes que estar, ¿no? Y yo estoy súper feliz, Esther, de que formes parte del centro, de tenerte como profesional, de tenerte también como persona, porque eres un ser humano maravilloso. Y de verdad que me siento muy agradecida por trabajar contigo, por lo fácil que me lo pones en el día a día y también porque hayas sacado este rato que tienes siempre la agenda súper súper llena y que hayas dejado este hueco para hablar conmigo y con toda esta gente que nos está viendo hoy. Te lo agradezco de corazón. Y bueno, como ya te he robado mucho tiempo, ¿qué te parece si le pedimos a la gente que nos está viendo, que yo ahora como voy a colgar el vídeo y se va a quedar grabado en el perfil del centro y en el perfil mío de Instagram, ¿qué te parece si le pedimos que nos dejen por ahí preguntas que se hayan quedado con las ganas de hacernos y a lo largo de estos días las vamos respondiendo Claro, genial. desde la Me cuenta del parece centro? genial. Bueno, ¿Qué te antes parece? de terminar, Joana, quería darte las gracias, la verdad, por esta oportunidad, bueno, gracias a ti o a quien nos haya juntado, porque la verdad es que creo que lo que he visto en el centro cuesta verlo. Al final, profesionales de verdad, ¿no? Que vamos todas un poco pues en el mismo camino, a pesar de que, bueno, yo soy nutricionista y vosotras sois psicólogas, pero bueno, buscando ayudar, ¿no? A los demás y un proyecto tan puro y tan de verdad, ¿no? Con gente tan bonita que casi me emociono antes de lo que decías, pero Yo también. que es todo tan verdad, jo, que al final cuando las cosas son verdad yo creo que por eso es tan fácil, ¿no? Y por eso fluye y por eso, por eso es esto, lo que llevemos este rato juntos hablando, que ni me he enterado de lo que ha pasado, pero, Yo es que estoy pero es que es alucinando que de es que llevemos una hora maravilloso. hablando. Pues Esther, muchas gracias. De verdad que me llega muy dentro todo lo que me dices. Muchas gracias. Pues oye, gracias Esther por este rato y a todas las personas que os hayáis quedado con dudas, que aquí veo que Raquel, oye, muchas gracias por tu pregunta. Mira, ahora voy a dejar colgado el vídeo y ahí, porfa, ponednos las preguntas que os hayan generado curiosidad, ¿vale? Y todo lo que os gustaría poder preguntarle a Esther para que así podamos recoger esas preguntas y no se pierdan y a lo largo de estos días os la Ahí vayamos respondiendo, estaremos. ¿vale? Pues muchísimas gracias, Esther. Te mando muchos besos, que descanses y yo voy ahora a cenar dentro de las cenas tan ricas que me Igualmente, estás Ana, un placer y poniendo. bueno, repetiremos pronto. Ojalá, ojalá. Un beso muy fuerte y muchísimas gracias a todas las personas que habéis Gracias estado por aquí escuchar. acompañándonos durante este rato. Os mando un Adiós a beso muy todos. fuerte. Hasta luego. Adiós. Chao.